¿Sabes? Iba a decir, no he puesto la música, No, pero eso se hace en postpro. en post. La magia del podcast. Y yo pensando que íbamos a dar un botón. Pero lo podría hacer. Podría darle a este botón. No, en realidad lo que la gente no sabe es que nosotros los mejores momentos los hacemos al principio. ¿Te imaginas? Ay, mira, es mi recomendación. Ya, No, no, ¿cómo? era pirateado. Era muy japo, la verdad. Pero eso era falso. Oh, vaya, una notificación. Es que esto es una mierda muy grande. Aquí en esta casa somos muy de trucadora. Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo ha ido? Cuéntame. Muy bien, ha sido una semana muy intensa. He estado por el centro, hacía mucho tiempo que no pasaba por el centro de Madrid. Bueno, mucho no, pero un tiempito. Y ya estamos full navidades, full gente por todos lados. Taquicardias cruzándome con todo el mundo. No, en realidad, gente comprando la lotería, comprando los regalos, Black Friday, Black Saturday, Black Sunday, todo Black. Cyber Monday. Cyber Monday, que estamos hoy. Bueno, Es perdón. verdad. No sabemos cuándo estamos grabando. La magia del podcast. Pero vamos, un poquito de agobio. Aunque la parte navideña, bien. La gente no tan bien. Ya, yo justo iba a decir que no sé si me gusta menos la gente o la Navidad. Porque no. Es decir, el Grinch para mí es muy suave. Yo odio la Navidad, no la entiendo. Me parece la cosa más absurda del mundo y jamás lo voy a entender. Pero, spoiler, a lo mejor hablamos de ello en otro capítulo, así que no me voy a extender ahora. A lo mejor rellenamos 45 minutos de este tema. Sí, total. Bueno, y que estuvimos. Esto va a salir el viernes, así que podemos seguir diciendo que la semana pasada, el Ujú. jueves, fuimos a un evento de Imagina Más Ah, es verdad. y vimos una campaña muy chula de Fran Granada. Ay, mira, es mi recomendación. Ah, mira. La meto Pero la ahora. recomendación va al final. Ay, pero no, pues da igual. Venga, Es que me acuerdo ya. dale. Pues yo recomiendo mucho ver la campaña de Imagina Más, dirigida por Fran Granada, que salgo yo, aparte de un montón de gente más famosa, obviamente, que yo, y no, que está muy guay, que es además conmemorando el día 1 de diciembre, que es el día contra la lucha contra el SIDA y el estigma del VIH. Y eso es muy cortito y os recomiendo verla. Y luego aparte vimos varias campañas más Claro. que las tienen en su web, así que @imaginamas. Exacto, también puedes encontrarles en Instagram y demás redes sociales. A mí me llevaste como acompañante, de hecho en la lista era tú y acompañante. Yo acompañante, DNI acompañante. Total. Es que me parece como muy raro los Y eventos que hacen eso. Es como pregúntame el nombre. me lo pasé muy guay, la verdad. Me gustó mucho el evento y me gustaron mucho las campañas. Estuvo guay. Y de las recomendaciones de la semana pasada, no me he podido ver todavía la serie, una de las series que recomendaste, aunque me vi la intro. No sé si cuenta. Bueno, en la intro se ven cosas que pasan en el capítulo 4. Ah, bueno, ¿Sabes? Que muy es que bien. yo odio eso. Venga, con odio la Navidad. Odio las series que de repente en la intro te meten spoilers. Pero este episodio no se va a llamar Odio. No, No. obviamente que no. Se va a llamar Amor. Amor Pokémon, por Amor ejemplo. Pokémon. Un poquito furro. Vaporeon. Pokefilia. Ya, habría que investigar porque Vaporeon es el Pokémon más ¿Sexy? sexualizado. No lo sé. Es Yo me el imagino más que será sexual. más más choque. Por los No, gays no, 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 TM, no. obviamente. No. El más, que esto lo he visto yo en podcast, ¿no? ¿Lo has visto Pero, en podcast? es Vaporeon. ¿Así? Te lo juro, te lo juro. Luego le preguntamos ¿A alguien? a nuestra amiga. Pero sí, es muy fuerte. Pero eso, que el tema de hoy es Pokémon en el amplio espectro de la diversidad de Pokémon. Eso es. Yo creo que la mejor manera. Vamos a hacer un recorrido seguramente cronológico. Sí, porque si no se Eh, nos olvidan las cosas. TDAH tico.
Es Sí. decir, saltando por aquí y para allá. Pero sí, yo creo que la mejor manera es cuál fue nuestro primer contacto con Pokémon. Es decir, ¿te acuerdas de la primera vez que Pokémon apareció en tu vida? ¿Alguien lo mencionó? ¿Lo viste en un anuncio, una revista? Digo mucho, lo voy a intentar quitar. Yo creo que no fue ni la serie de dibujos, Ujú. ni las cartas, ni los tazos, ni nada de eso. Yo creo que fue directamente yo, con mi plena autonomía ya de ir a comprarme juegos o algo, el Pokémon azul. Vale, Yo fui Team Pokémon azul. yo también. Porque mi hermano era el Pokémon rojo. Ya, yo como no tenía hermanos, luego me compré el amarillo. Bueno, en mi caso, luego nos compramos el amarillo y lo compartimos cuando salió. Y no era el amarillo. Yo me acuerdo que era un no sé cuántos en uno que tenía el Ah, amarillo dentro. sí, de Que era los horrible juegos eso. pirateados. No, 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 ¿cómo? era pirateado. Bueno, entonces, en En mi s- caso también fue el azul. Yo recuerdo que fue unas navidades, las navidades del 99, es decir, yo tenía 11 años y nos lo trajo Papá Noel. Bueno, o alguien en nombre de Papá Noel. por si acaso no se escucha alguna persona menor de edad. Que no creo. Alguien o alguna persona, punto. Nos lo trajo Papá Noel, a mí el azul, a mi hermano el rojo, y recuerdo de haber pasado esas navidades jugando mucho a Pokémon. Además, en ese entonces no había internet. Sorpresa. Bueno, no sé. Y recuerdo que todo el juego era como, no sabías cuáles iban a evolucionar, cómo evolucionaban, qué tenías que hacer. Era todo como un descubrimiento que es algo que te genera mucha satisfacción de, me gusta este Pokémon, voy entrenándolo, bla, bla, bla. Y de repente, wow, evoluciona, cambia. No fue hasta más tarde que nos compramos una guía no oficial. ¿Alguna vez le diste a cancelar evolución? No sé, me Yo daba sí, miedo yo a que sí. luego no evolucionara, yo A creo. mí me daba igual. Yo es que había Pokémon que no querían que evolucionaran. A ver, es que es verdad que los sprites, que son como el dibujito en 8 bits Sí. de Pokémon, Pokémon rojo y verde, algunos eran muy feos. Entonces, no te podías imaginar cómo era el dibujo original en ese entonces, porque solo estaba el juego, no había serie. Bueno, la serie vino después. Pero recuerdo como por ejemplo, Raichu, ¿no? Raichu era horrible, Era, mira, no, no puedo con Raichu. el Pero ni sprite. ahora. Es que ahora tampoco puedo con Raichu. El de Alola, sí. Bueno, pero el de Alola es más adelante. Vale, perdón. Entonces, esta primera entrega de Pokémon estaba inspirado en Japón, ¿no? Mm. Eh, Era muy japo, la verdad. Aunque por ese entonces tampoco teníamos tantas referencias del mundo japo. Yo recuerdo que cuando ya los niños del colegio barra instituto, porque si tenía 11 era el último año del cole, empiezan a hablar de Pokémon y tal, había mucho rumor de mi signo, de cómo conseguir a Mew, que era inconseguible, si es que existe esa palabra. Y recuerdo como lo de si vas a Ciudad Canela, vas detrás del camión, haces no sé qué, antes de la medalla no sé cuánto. Y No, era por detrás del barco. sí, bueno, Yo lo había, hice. había una... A mi signo. Ah, no, no, a Mew. Pero eso era falso. Que no, ¿Cómo lo vas a haber hecho? que sí. Que no, que no. Que yo te saco la consola. Que Por la tengo en favor, ese armario de ahí. te lo habrían pasado. A lo mejor me lo pasaron. Pero yo te aseguro que esa técnica de conseguir a Mew detrás del barco, debajo del camión, dando la voltereta para atrás, no es verdad. No había manera de conseguir a Mew, sino con códigos, trampas y pasándotelo a Es que alguien. es cierto que Mew estaba en el código. Claro, claro que el Pokémon existía en el juego, porque no había actualizaciones por internet, como ahora que meten los Pokémon cuando actualizan el juego. A lo mejor lo cloné. Puede ser porque se podía clonar. Ya, eso es una mega trampa. ¿Clonaste alguna vez? Muchas. Con el cable Link. Sí.
lo desconectabas en el momento adecuado. Oh, vaya, una notificación. Lo desconectabas en el momento adecuado y entonces se te quedaba el Pokémon en la Game Boy de origen y la Game Boy de destino. Sí, pues yo creo que alguien me lo pasó, entonces. Pero yo juraría, lo voy a buscar luego cuando terminemos de grabar. En España no había manera legal de conseguirlo. Ah, bueno, pero Porque es que se dio en eventos en Japón y aquí pues la gente con... Había cosas de piratear Game Boys. Lo conseguía, te lo pasaba, lo clonaba, etcétera. Lo que sí se podía conseguir era mi signo. ¿No te acuerdas de este yo mi Pokémon? signo es Capricornio. En plan, no sé qué es mi signo. Búscalo. Mi signo es como un error, unos datos corruptos en el juego. Missing, no, ya estaba. Que es como missing number en inglés. Y es un Pokémon al que le falta el número. Missing number. ¿Pero esto qué Entonces, ese sí es? había manera de conseguirlo, que era corrompiendo los datos del juego, y luego se te podía estropear la partida guardada. Pero este Pokémon existía. Era un glitch. Em, Estás descubriendo ahora un Pokémon que no has atrapado nunca. Es que no lo consideraría ni un Pokémon. Es que esto es una mierda muy grande. Pero a ver, también te digo, sigo dándole en la cabeza lo de Mew, porque en mi cabeza lo había conseguido. Entonces luego, es que os juro, claro, la mierda es que se borra la partida. Se te puede corromper. Ahora hay máquinas que sirven para guardarlos. Los disquetes de Game Boy. Para guardar la partida y luego volverla a poder poner, ¿no lo sabías? Ah, vale. No, Sí. Y hay gente que juega ahora y demás, y lo vi. A lo mejor también te digo que yo he jugado a emuladores claro. y entonces a lo mejor conseguía Mew en un emulador en ordenador. Puede ser. Aunque ahí también tendría que ser como con trucos. Porque en el juego como tal no se puede conseguir. A ver, cariño, aquí en esta casa somos muy de trucadora. Espacio patrocinado por Translingerie. Total. Un besito, Silvia. Y de la primera generación, ¿le tienes un especial cariño, del juego sobre todo, un especial cariño a algún Pokémon? O algunos Pokémon. De la primera generación, Ujú, tengo que pensar, tengo que pensar. Sí que es cierto que en la época, como que es muy distinto a la época a la hora. Ahora, Jinx me parece una obra de arte ujú. a nivel de muchas cosas. En plan, Pokémon travesti y demás. Odiaba a Mr. Mime. Me parecía la cosa más horrible del Es mundo. un poco creepy Mr. Mime. Es como que me parecía que iba a robar un niño o algo. Sí, da un poco de PDF file. Y obviamente Gastly, Hunter y Rengar, que es como mi trío calavera, nunca mejor dicho. Y luego, si tuviera que elegir como otro, aparte de Gengar, soy muy de Cubone y Marowak. Me gusta mucho además la historia creepy esa que contaban y todo. Ujú. Me parece muy, muy guay. Es verdad que la primera generación tiene zonas muy chulas como Ciudad Lavanda y todo el tema de la parte fantasma, que para tener una ciudad entera orientada a la parte de los muertos y los fantasmas y demás, solo hay tres Pokémon tipo fantasma en la primera generación, que son Gastly, Haunter y Gengar. Em, los cuales les hacía bastante poderosos en el juego. Yo creo que le tengo mucho cariño a Pidgeotto y a Pidgeot, porque a lo mejor fueron como las primeras evoluciones que consigues. Como evolucionan pronto y es de los primeros Pokémon que aparecen. Sí, También porque Ratata no, ¿verdad? hay ratotas que no me gustaban mucho, la verdad. Es que... ¿A quién se le Em, ocurre hacer un Pokémon rata? ya, no sé, era un poco raro. Creo que también recuerdo con mucho cariño a Clefairy, que todavía no era tipo Ay, hada, pero era un Pokémon bastante particular, que sí. evolucionaba con la piedra luna. Y así legendarios me gustaba mucho Articuno, quizás uno de los Pokémon más gays de la edición. Y Mewtwo no le tenía especial cariño en cuanto al diseño, porque el sprite de Mewtwo era bastante feito. Aunque luego yo creo que una vez que sale la película se le coge un poco más de cariño porque ya tiene una personalidad, un carácter y demás.
Me he abierto los estos porque sí que es cierto que hay algunos que no recordaba. Ajá. La frase es muy chachi. La Praz está guay, sí. La Praz está muy guay. Pero yo creo que la Praz se le coge también cariño cuando lo ves en la serie. Porque tiene un lugar Sí, especial para Ash. sí, total. Y luego creo que también, ahora que los estoy viendo, eh, Abra. Es que es muy cute. Abracadabra, abra. Es muy cute. Lo que pasa con Abra que era complicadito de conseguir, Sí, porque tenías que lanzar la Pokéball sin debilitarle ni quitarle vida y atraparlo a la primera. sí, pero estamos hablando de cariño. Sí, sí. No, bueno, a ver, Alakazam era bastante potente en el Sí, juego. Lo sí, recuerdo. sí, sí. Y luego estoy viendo algunos que eran absolutamente horribles. Es decir, el Tangela este creo que se llamaba. Ya, yo creo que Eso que una enredadera azul. a mí Eh, me parece las pelotillas que suelta mi impresora 3D. es verdad que luego les pusieron evolución, pero aún así, no sé, a mí No nunca sé, es me... que ni me acuerdo de la evolución. Y luego sí que es cierto que me gusta mucho los Pokémon fósil. Sí, a ver, yo me imagino que también los Eevees y sus Obvio. evoluciones. Pero Eevee, yo creo que a Eevee le he cogido cariño más con el tiempo. Porque me he dado cuenta de todo lo que hay detrás de Eevee. Que además, como me lo voy a tatuar próximamente, me gusta mucho la historia que hay detrás de los Eevees, también el cuidado que hay que tener con el Pokémon, que puede tener distintas evoluciones, que es algo que no pasaba con otro Pokémon, solo pasaba con Ujú. ese Pokémon, que tenía distintas evoluciones. Y también recuerdo con especial cariño Nidoran, y Nidorina, Nidorino, que eran los primeros Pokémon que tenían como sexo. Y que luego ya la siguiente generación todos tendrían y surgiría como el sistema de reproducción de Pokémon y huevos y Ujú, demás. Y, y yo creo que, bueno, que fue una edición que marcó a mucha gente, los que jugamos primero a esta edición original. Em, También estaba llena de curiosidades y cosas como, por ejemplo, que en Japón no existía Pokémon azul y Pokémon rojo, eran Pokémon verde y Pokémon rojo. Y en lugar de tener a Squirtle como protagonista era Bulbasur. ujú. Bueno, en realidad Venusaur. Y también, no sé si te acuerdas de un rumor sobre la melodía de Ciudad Lavanda que si lo escuchabas había Ay, sí, gente me quiere sonar. que le había afectado mucho y demás. Y también de la primera generación recuerdo un episodio de la serie de la primera temporada del anime que no tenía un aviso por luces parpadeantes Ah, y de había epilepsia. causado un montón de ataques epilépticos en Japón y Ujú. que, digamos que ese fue el motivo por el cual no salió de Japón, que mucha gente hablaba como de el episodio censurado y era realmente por un tema de salud. A mí algo que me sorprendió muchísimo de la serie, que no sé si alguien más se lo habrá preguntado, pero es, ¿Misty quién es? Misty es la entrenadora del gimnasio de agua, ¿Vale? ¿Y Brock? el líder del gimnasio de roca, ¿Vale? Y se ponen a acompañar a Ash, en la serie. Sí, claro. ¿Y quién se queda a sus gimnasios? pues yo, Yo todo el rato estaba pensando, claro, si se han ido, esto me va a pasar como en uno de los juegos, que llegas a un gimnasio y el notas que tiene que estar ahí no está, porque se han ido de paseo por ahí. yo me imagino que alguno de los aspirantes a líder que te enfrentas antes de... No, porque luego en otros capítulos siguen diciendo que son los líderes de el líder y lideresa del gimnasio. A lo mejor colgar un cartelito de Vuelvo en 5 minutos. excedencia. Vuelvo en 5 minutos, Me me fui a por encantaría. Pokéballs. Total. Eh, Me fui a por Pokéballs y no volvió. También te digo Me fui a por tabaco y no volvió de Pokémon. que gracias a Misty y a Brock la serie se hace un poquito más amena en las primeras temporadas porque Ash, a mí por No lo menos desde el perdona. principio me cae mal. La serie se hace amena gracias al Team Rocket. Totalmente. Es decir, Totalmente. yo, por favor, no sé si existe, creo que no. Y si existe, por favor, decídmelo. Necesito una serie solo del Team Rocket. Sí, por favor, un spin-off del pasado de De cómo James se y de Jesse. conocieron.
Sería una ¿Y fantasía. cómo entraron al Team Rocket? ¿Por qué? ¿Qué les motiva? ¿O de Meowth? ¿Por qué Meowth habla? No sé si esto lo dicen en la serie en algún momento. Me quiere sonar, ¿Sí? Hmm, Es el único Pokémon que habla. Bueno, seguro. porque Mewtwo no consideramos que hable al No, es comunicarse por telepatía. ondas mentales, efectivamente. Y no hay ninguno más que hable. No, que yo sepa. Mr. Mime ni siquiera emite ruidos, porque Mímica. Mimic. No, no, no. Pues yo, eso de primera generación, lo recuerdo como enganche, enganche, enganche. Y luego, no sé si fueron los siguientes ya, pero yo el siguiente que tuve fue el oro. Y yo plata. Yo de esto me acuerdo una anécdota bastante curiosa y es que aquí ya el fenómeno Pokémon había crecido, la gente hablaba mucho de Pokémon y demás, y salieron en Japón antes que en Europa. Y yo recuerdo de ir a las tiendas de electrónica en Tenerife y comprar el Pokémon, que en realidad yo creo que era como una copia pirata, pero obviamente era la ROM descargada en un cartucho y era la ROM japonesa. Entonces yo jugué al Pokémon Oro y Plata, bueno, mi hermano y yo jugamos en Ya, es que japonés, me parece fatal esto de que cada uno tuviera uno y tuvierais los dos. pero sin Yo enterarnos de tenía lo que que está, elegir. sin enterarnos de nada de lo que estaba pasando. No había manera de traducir ese japonés. Simplemente ibas dándole opciones hasta que avanzabas en el juego y los ataques los ibas descubriendo probando. Entonces no sabías, por ejemplo, había partes del juego muy complicadas cuando tienes que apartar al Sudowoodo, bueno, Sí, al arbolito de roca sí, es lo que horrible. le tienes que regar. Era Esa regar, no era cortar. era regar, No me creo. acuerdo. Con una regadera especial. Y eso no hubo manera de pasárnoslo antes de conseguir el juego ya traducido, porque ¿cómo vas a descubrir qué objeto tienes que usar de tu No, no, mochila para que... inviable. ahí nos quedamos bloqueados. ¿Yo sabes dónde me bloqueé? Que hago un poco de flashback al primero. Yo no sabía usar destello. Ya, En había... la ruta esa, en las Y cuevas. había una manera de cruzar la cueva sin destello, chocándote Yo con me los chocaba con bordes. todo. Con el sonido de los bordes ibas Sí. moviéndote. Es decir, yo no conseguí salir, pero avancé mucho. Y todos los subats que te atacaban. Todo, todo horrible. Sin parar. Y Em, por cierto, ¿cuál elegiste tú en el primer Pokémon, Te en iba a primera decir, tampoco hemos generación? hablado de los iniciales, pero bueno, podemos unir los iniciales de la primera y la segunda. Yo elegí Squirtle. Tenía el cartucho azul. Yo también. Aunque luego, con el tiempo, Bulbasur ganó un espacio especial en mi corazón. Se convirtió en mi starter favorito de la primera edición. Yo para mí no. Para mí el que se ha convertido en el guay ha sido Charmander, pero mucho tiempo después porque tiene luego como las dos últimas mega evoluciones, Ya. ¿sabes? Y luego del Pokémon Oro yo elegía a Cyndaquil. Y yo creo que cogí a Chikorita. Es decir, el Totodile me caía fatal. Chikorita, sí, sin dudarlo. Aunque las evoluciones de Chikorita son peores. Bueno, no peores, un poquito más feas. Depende del juego, ¿Por qué? porque en el último, Ah, que no has llegado y ya hablaremos, pero es una de las mejores mega no, sí la evoluciones. tengo. No, es una de las mejores mega evoluciones para la batalla final. Ah, no he llegado. Spoilers. Estamos hablando del Pokémon Leyenda Z. Sí. Luego también de la segunda generación, le tengo mucho cariño a los Marips. Me gustó mucho la evolución de Marip al Fluffy rosadito. Le tengo mucho, mucho, mucho cariño al legendario de Suicune, que luego fue el que protagonizó el cartucho de cristal, que era Ujú. como el equivalente a lo que fue el amarillo para la roja y el azul. Me gustaba mucho el diseño de Lugia, o Lugia, que es como lo llamábamos en ese Yo entonces. decía Lugia. Lugia, Lugia. Ujú. Y no sé, creo que además es un juego que tiene bastante profundidad porque una vez que te terminas los primeros 8 gimnasios, puedes ir a Yoto, que es la región, perdón, puedes ir a Kanto, que es la región de Pokémon rojo y azul, y Ujú. puedes atrapar Pokémon del Pokémon rojo y azul, puedes luchar contra los líderes del gimnasio Pokémon y rojo y azul, y es un Pokémon bastante largo y profundo, creo yo. Yo, si te digo la verdad, no lo recuerdo tanto, Vale. porque lo hice como muy, muy, muy de pasada. Jugué muy de pasada, sí que es verdad que hay
ciertas cosas que me acuerdo mucho, como por ejemplo que se introdujo el tema de día y noche, Ah, es verdad. la crianza, que es Sí. lo has comentado tú antes. Entonces, por ahí sí que me moló. Y las preevoluciones. Sí, también, Mm, también, también, también. Pichu, Ay, Pichu es muy mono. Clefa yo creo que salió en este Pokémon también. Todavía no se introdujo el tipo Hada, pero en esta edición también se introdujo el tipo Acero. Y Ujú. Siniestro, ¿no? ¿Siniestros de esta Sí, o de la claro, Umbreon siguiente? era Siniestro. Sí, Umbreon y cierto. Espeon salen en esta. Son Ujú. las primeras evoluciones extras de Eevee. Los Unknown, estos eran de esta Eran de esta generación. generación, el alfabeto. Sí, Y eso era también, horrible. Esa parte no me gustó nada, qué estrés. No me ya, enteraba de era nada. complicado. Pero es verdad que tenía una parte guay, como intentar descifrar los mensajes. Sí. Y también surge aquí la evolución por felicidad o amistad, que eran los Pokémon que tenías que llevar en primer lugar en tu equipo, intentar que no muriesen, evitar darle objetos o medicinas amargas. No sé si también se le podían dar masajes o eso más adelante. Y creo que también, no, en la siguiente, los concursos de belleza creo que es en Rubí y Zafiro. ¿Te acuerdas de esto? No porque yo no jugué a la siguiente. Ah, no, juega hasta Rubí Zafiro. Bueno, Rubí Zafiro Esmeralda vuelve a ser como esa dualidad rojo, verde y azul. Salieron originalmente Rubí y Zafiro y posteriormente Esmeralda. Aquí hay dos equipos, dos Team Rockets, que son el Team Aqua y el Team Fuego. Team Magma. Y dependiendo de la edición en la que estuvieses, uno de esos teams eran los que estaban como haciéndote la vida imposible. De esta edición aparecen también lo que te estaba comentando de los concursos de belleza. Bueno, de belleza, sí, de belleza. Que los Pokémon podían competir y podías subirle como estas características que no tenían tanto que ver para la lucha. Y yo creo que aquí también surgen las evoluciones de Eevee, de Leafeon y... Silveon. no, No, Silveon es Glaceon. delantero. Y de hielo. Glaceon, sí. Sylveon sale en la siguiente, creo. Porque yo Sí, creo... es que algo también que me mola mucho de Eevee es que al final en cada generación como que le fueron añadiendo más y más. Eso es. También algo muy de esta época que yo a este sí que jugué, salió como un poquito después y para mí es como de la misma generación, es Pokémon Mundo Misterioso, que fue el primer juego en el que tú eras el Pokémon. Ujú. No actuabas como entrenador de Pokémon, sino que eras directamente un Pokémon. Sí, es verdad que estaba intentando recordar si el Pokémon Snap de la Nintendo 64, pero no, yo creo que ahí no eres un Pokémon. ¿Cuál? El Pokémon Snap. El Pokémon Snap El Pokémon Snap es un es de Pokémon... primera, Sí, es de primera generación. sí, de la Nintendo 64. Es de la primera generación, los Pokémon que salen en él, pero que además estaba intentando recordar si eras un Pokémon haciendo fotos o eras una persona. Es Era que, de fotos, pero no eras un Pokémon. pero tampoco una persona, ¿no? No recuerdo que se te viesen como las manos. Eras una cámara Sí, moviéndote. yo creo que era solo hacer fotos ese Sí, juego. me gustaba mucho ese juego. Que ahí también Y salió el de Stadium. sí, Stadium 1 y 2 Mm. salieron en Nintendo 64, el uno de la primera generación y el 2 de la Oro Plata. Que de hecho podías pasarte Pokémon de los juegos de Game Boy a los juegos de Nintendo 64 a través de un artilugio en el que introducías el El juego de Game Boy cartucho. por debajo, el cartucho por debajo del mando. Y la siguiente generación, yo no la jugué mucho, que era la de Diamante, Perla y Platino. Dialga, Palkia y Giratina son los Pokémon legendarios. Yo no jugué Est- nada Esta me tampoco. pilló yo creo que ya en la universidad. Yo es que aquí creo que fue ya un poquito después cuando llegó Pokémon Go. Puede ser. Es de la misma época. Entonces yo ya, si tú estabas en la universidad, yo estaría trabajando ya. Y claro, yo ya ahí me fui ya a Pokémon Go, que yo fue Pokémon Go desde inicio. Sí que es verdad que luego hubo otro que creo que era de Pokémon Ranger o algo así, pero
pero el primero, Pokémon Go a muerte, que me acuerdo que mis padres justo 1 o 2 años después se fueron a vivir a Málaga y yo le daba mi móvil a mi madre para que se fuera a andar y para contar los pasos y cosas de esas. Pero yo creo que antes de Pokémon Go salió Pokémon Blanco y Negro. Que después de Perla, Diamante y Platino salió Pokémon Blanco y Sí, Negro, que fue la primera generación de Pokémon en la que ya las regiones dejan de estar inspiradas en zonas de Japón y se inspira en otros países. En este caso se inspiró en Nueva York. Y es donde... apar- claro. Entonces Pokémon Go va en la siguiente, que es XY. Es decir, va en la siguiente, sí, sí, Eso es, tienes en razón. XY es cuando aparece Pokémon Go. Ahí es, Cierto, de cierto. manera simultánea. Como a partir de 2016. Claro, pues yo a la tercera, a la cuarta y a la quinta generación, yo como que dejé todo en esa etapa porque yo me puse a estudiar educación infantil, luego me metí a magisterio, luego me metí a otras cosas, luego ya a trabajar. Entonces como que ocupaba y prácticamente no jugaba casi nada a consolas portátiles, por así Ujú, decirlo, porque al final claro. esto eran de mucha, de consola portátil y tenía la PlayStation, creo que ya era PlayStation 2 por aquel entonces, y entonces como que casi no jugaba a juegos de estos, y luego ya cuando llegó al móvil el Pokémon Go, ya sí que me reintroduje y ya los siguientes sí que he ido jugando, aunque a Sol y Luna los tengo un poco olvidados, creo que ya empecé con los siguientes. ¿Tú a Sol y Luna sí jugaste? Sí, yo creo que hasta X e Y, es decir, lo que la generación 4, 5 y 6 me la salté. Yo creo que coincide justo con eso, estudiar, viajar, Claro, es que además Erasmus, tenemos la misma época, digo vivir la misma fuera. época, Y además yo la creo que era misma la edad. época esta en la que como que lo más cool y lo más guay no era jugar a Pokémon. Claro, como, ¿Cuándo lo ha sido? bueno, ahora ya no me importa que no lo sea, pero Ya, a partir de la generación 7 yo sí que me acuerdo de haber jugado el juego. Es verdad que no me enganchó del todo, me gustó mucho la ambientación, estaba ambientado en Hawái. Desaparecen los gimnasios como tal y tú te vas enfrentando a líderes de diferentes islas. Hay mucha cultura eh, aborigen hawaiana dentro del diseño de los propios Pokémon, dentro de todo lo que es el juego. Y es verdad que a lo mejor los principales no son Pokémon que a mí me marcasen mucho, que eran Rowlet, Litten y Poplio. Eh, Rowlet es como el búho de sí. planta. Litten, el gatito de fuego, que ese sí que tenía un poquito más Y el otro es de... la foca Y el esa otro es la horrible. foquita, sí, que Mira qué era... horror de foca. Ya. Era, Y... era, era como una foca de circo. De estas típicas que se veían como que juegan con pelotas. Sí, esa. Sí, Es sí. que, qué horror. Y luego por ahí en esa época también salió el Pokémon Go, eh, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, que fueron los Sí, primeros de Switch, que eran spin-off, pero que ya empezaban a introducir otras mecánicas diferentes a las tradicionales, que yo creo que son las mecánicas que luego pues se utilizaron en el Pokémon, bueno, son las que se habían utilizado en Pokémon Go también, pero que luego se utilizan en Pokémon Leyendas, que es como poder tanto en atrapar Arceus Pokémon. como en Z, sí. Eso es, que es poder atrapar Pokémon sin tener que enfrentarte a ellos, lo cual te quita un poco la parte tediosa de los combates Es aleatorios. lo mejor. Tú ves a los Pokémon cuando te vas a encontrar con ellos, los puedes esquivar. Es decir, creo que esa parte Es decir, mejora a mí mucho. Pokémon Let's Go, yo creo que he jugado a los dos. Ujú. Eevee, obviamente, me gusta mucho más. Y ya el momentito este de que tienes a Eevee ahí, es que es muy mono, es muy mono. Ya, Y luego también el momento, creo que fue muy interesante, que no sé si en los anteriores, porque como no había jugado, no sé si a lo mejor para la Wii U o alguno, pero el momento lanzar la Pokéball con el mando, como si estuvieras lanzando tú de verdad una sí, Pokéball con el mando de la Switch, creo que fue un momento épico. sí. ¿Sabes? De ya repensar, que sé que es cierto que luego en los nuevos como que ya no existe tanto y simplemente das un botón y tal. Pero eso como que a mí me conquistó mucho. Sí, yo creo que te metía un poco más dentro del mundo. Y es verdad que a mí como juego me parecía un poco fácil el Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu, pero las mecánicas nuevas era bastante emocionante poder probarlas y ver que empezaban a experimentar con otro tipo de mecánicas. Esta también es la generación en la que sacan lo que sería más adelante
expansiones o DLCs, Ujú. porque salen los Ultra Sol y Ultra Luna al año de haber salido Sol y Luna, que es exactamente como un siguiente paso de los juegos, aunque yo creo que con los Pokémon Blanco 2 y Negro 2 también intentaron un poco esta... A Ujú. partir de aquí ya empezaríamos a tener expansiones y DLCs, que a mí tampoco es que creo que aporten demasiado a los juegos principales, pero bueno, es una manera más de monetizar. La siguiente generación, que sí que fue la primera que ya era full en la Switch, un Pokémon canon o digamos de la saga principal que fue Espada y Escudo. Que además aquí yo me acuerdo que tú y yo ya nos conocíamos Sí, y tú te cogiste, creo recordar, escudo ajá, y yo me cogí espada. sí, En plan, lo hablamos mucho de tú te coges uno y yo me cojo el otro. eso es. Y me hace mucha gracia porque, claro, antes lo hacías con tu hermano y tú y yo, pues la gente que nos conoce sabe que yo te trato como si fueras mi hermano elegido. Eso es. Y me hace como mucha gracia, ¿no? Este paralelismo que acabo de encontrar de te lo comprabas a medias con tu hermano real de Sí. sangre y ahora conmigo, porque no sé si con los siguientes también lo hemos hecho. Creo que sí. Yo me cogí el púrpura. No, yo me cogí púrpura también. Es que el púrpura es mejor Es color. que, obvio, obvio, obvio. Sí, y a mí me flipó mucho todo el tema de mundo abierto. Sí que es verdad que en algunos momentos me estresaba el tener que atravesar todo para llegar a los sitios. Que me ha Sí, pasado con muchos otros hasta que por fin como avanzas un poco y obtienes algo, dícese bici, dícese montate en un Pokémon y ya puedes moverte un poquito más rápido. Pero es que me parece como tedioso atravesar todo esto. Y luego el encontrarte con los Pokémon, las primeras mega evoluciones, que aquí creo que les llamaban Dynamax, ¿no? Dynamax. O algo Eso es, así. sí. Me volaba mucho. Las incursiones creo que también empezaron ahí, ¿no? Sí, a mí las incursiones no me volvían loco porque es verdad que el sistema de juego online de Pokémon siempre ha sido un poco basurilla. Entonces tú te metías en la incursión, te daba muchos fallos, la gente se caía, no sé. Digamos que la parte, y de hecho en el último Pokémon, en el de Leyenda ZA, tampoco me fascina el sistema de juego online multijugador. Pero bueno, creo que es algo donde... Sí que es cierto que en algunos, ¿sabes? Como que en algunos mola que puedas ver cómo se mueven otros o ciertas interacciones, pero al final como que lo reducen mucho a batalla. Y Sí, sí que es cierto que hay muchos otros, no me salen nunca cómo se llaman, los MMORPG, MMORPG. esos, que al final como que funcionan mucho mejor y creo que es un poco lo que Claro. tenemos en mente a la hora de juego online en el que participas pues, con gente de otros sitios. Claro, aquí lo que ocurre es que normalmente las consolas de Nintendo no tienen la capacidad para poder tener a ni 6 personas en la misma sala. De hecho, Claro. el Pokémon más reciente son 4 personas las que pueden jugar de manera simultánea en el multijugador. Entonces, bueno, es verdad que de este Pokémon yo creo que es de los primeros que volví a querer pasármelo capturando todos, es decir, volver a completar la Pokédex y demás. Empieza a haber ya técnicas como para conseguir shinies de una vez que terminas la Pokédex te dan el amuleto, la medallita, la cosita Ujú. arcoiris, no me acuerdo cómo se llamaba, que te incrementaba el porcentaje de shinies y además podías encadenar si te enfrentabas al mismo tipo de Pokémon. Muchas veces, si Eso es, encadenabas como rollo 8 del mismo, ibas encadenando y subiendo la tasa de Shiny. eso es. Y en este, si quieres, podemos recuperar un poco lo de que inicial Sí, elegiste. en este teníamos a Grookey, a Scorbunny y a Sobel. Yo aquí ya me había hecho Team Planta absoluto, así que cogí a Grookey. Yo reconozco que escogí al conejo. Es que me hacía mucha gracia, me Pero, parecía como un conejo pero futbolista. tenía un balón en el pie. Ya, pero era como para lanzárselo a la gente y matarles. No sé, es verdad que la última evolución estaba chula, pero aún así. También sabes por qué creo que me lo cogí. Que esto lo hablaremos en otro capítulo seguro. Al Blitzball. Ah, bueno, Me recordaba mucho a Waka, claro. que Waka es de Final Fantasy X y Sí, su arma es una puta pelota. sí, es verdad. Oye, Y estoy diciendo muchas palabrotas hoy, voy a tener que meter muchos.
Bueno, alguna. Y aquí también salió el Pero Pokémon Leyendas Arceus. me alegra que no elijamos agua casi nunca ya. No, a Waka la verdad es que no es un personaje bastante... De hecho, Waka ha envejecido muy mal como personaje. No, agua, no guaca. Ah, entendía que no elijamos a Waka casi No, nunca. guaca tampoco. Obviamente guaca era lo peor. No, me refería a Pokémon inicial de agua. Bueno, yo creo que la siguiente yo sí que lo cogí en púrpura. Pero porque era... Al pato ese. Claro, el Era pato... muy del PP. Pero la evolución Era era... muy gaviota del PP, qué horror. La primera sí, pero la última, que era una drag queen, Ya me da igual. que bailaba samba. Es rollo Vito Quiles que se No, transforma. no. No. Yo, es que la última evolución me gustaba mucho cómo se movía No. por el escenario. Sí que es verdad que yo, pensándolo, como que casi siempre he sido Team Fuego. Sí, te Porque yo en pega. ese elegía fue Coco. Aunque Spiricato me gustaba muchísimo. Y estabas diciendo lo de Arceus, creo. Ah, sí, que aquí salió el primer Pokémon también de leyendas, estilo leyendas, leyendas Arceus, que a pesar de que tenía muchos problemas de optimización de recursos en la consola, es verdad que la Switch estaba ya llegando yo creo que a sus últimos episodios de capacidad, la manera de jugar a mí me flipó. El hecho de que pudieses capturar o enfrentarte, de que tuvieses como que un poco de sigilo, de diferentes maneras de encontrarlos, de las evoluciones secretas, estas que tenías de algunos, que fuese en el pasado, que estuviese ambientado como, no sé, Japón, samuráis y sí, demás. Yo creo que Arceus probablemente sea uno de mis Pokémon, mis juegos de Pokémon favorito. Me flipó muchísimo, pero claro, a mí me gusta mucho la cultura tradicional japonesa y estaba todo como muy basado ahí. Ver el origen de las Pokéball, claro. todo eso me flipó muchísimo a nivel de contexto, Mm, porque creo que le daba un empaque histórico a Pokémon muy, muy guay y que mantuviera lo de poder atrapar sin pelear. eh, a nivel de juego era muy distinto a todo lo que habíamos visto hasta la fecha. eh, Compartía con espada y escudo el tema de mundo semiabierto y sí. demás, que es un concepto que luego como que me ha costado mucho entrar, pero porque los únicos juegos de mundo abierto que conocía era Zelda y Mm. odio los Zelda. A ver, no los odio, pero es que lo paso muy mal. Es que porque no sé dónde ir. Pero sí que es verdad que este, al no ser tan abierto, sino que era semiabierto, pues Sí. había como. Claro, yo venía de juegos como muy lineales. Mm. Y entonces, claro, encontrarte ahí con de repente todo el percal está abierto A era. ver, es verdad que en el Leyendas Arceus el modelo este semiabierto a mí me funcionaba. Es decir, que tuvieses una región en la que explorar, pero que no fuese todo totalmente abierto, que tú sabías que Claro. tenías que conseguir ciertas cosas en esa región. Cosas que no me molaban, que no había manera de saltarte las conversaciones o los vídeos de historia, Ujú. que tampoco eran muy entretenidos porque no es un juego con voces, entonces es leyendo. Es algo que en general le pasa mucho a Pokémon, Sí. que si añadieran tema voces, creo que cambiaría mucho la experiencia. Porque el tener que estar leyendo todo el rato, Y que como muchas veces chiqui. el texto no es como una novela gráfica o no es como... No, no. No te aporta mucho, es un texto muy Eres superficial. un NPC que me está pidiendo que vaya a buscar O que zanahorias. me estás No me contando interesa. que tu abuela hacía una sopa muy rica y que tiene alguna conexión con lo que me estás pidiendo. No. Simplemente Ya, como, ah, qué sí. bien. Venga, vamos a luchar. Y me cuentas la historia de la sopa de tu abuela. Vale. Como, ¿peleamos o no peleamos? A ver, venga. Sí, no sé. Tampoco me hizo mucha gracia el tema de la huerta. Que había como una huerta a la que tenías que cultivar cosas. Claro, pero luego bien que te gustan todos estos que son de plantar cosas y perder tiempo. Eso sí. Pero porque el objetivo de ese juego Es perder el tiempo. es invertirlo, Los, ¿cómo se optimizarlo. llaman? Como los chill, ¿no? No sé. Me salen un montón y se los mando todos a nuestra amiga Ana, que Claro. también le encantan esos juegos.
Me parecen juegos de perder el tiempo. Que no, que son juegos de estar tranquilito, con la música que le suene de fondo, tienes que construirte tus A mí vallitas. De eso me hecho, estresa. va a salir un Pokémon que es de ese estilo, que es un clon de de Animal Crossing, que eres un Dito que se transforma en otros Pokémon y en persona. ¿No has visto el tráiler? No, ¿No? Ah, bueno, me lo pues pondré te lo ahora, ponemos en como cuanto tarea terminemos. para el próximo. Sí, Sí, sí. que yo las cumpla. Bueno, Bueno. Y es que hablando de Dito, em, tú has escuchado. Hay como muchos rumores acerca de Pokémon y cosas de estas, ¿no? ujú, Pero uno es que las enfermeras de los ¿centros Pokémon? centros Pokémon son un Pokémon, Ujú. porque son todas iguales. Bueno, ya cambian en la última. Ya, pero hasta la fecha eran todos iguales. Sí. Todas iguales. Y otra, que esa teoría me gusta mucho. Y luego la otra es que Dito, no hay otra más, pero Dito se puede transformar en personas. En el juego que va a salir, sí, se transforma en persona. Claro, ahora analiza todos los anteriores teniendo ese conocimiento, pensando que Dito, por eso era tan difícil de encontrar, Ya. porque podía ser el señor que no te dejaba pasar en la ruta 86. De hecho, podríamos decir que Dito entonces es el primer Pokémon trans, Es trans, porque puede transicionar. lo siento. Transfluide. Esto es de otro podcast, pero es que amo esta frase de, de la Genesis de la pringada. ¿Es el primer Pokémon trans? Yo creo que no, ¿Por qué? porque yo creo que Jinx es trans. Ya, bueno, pero no tenemos pruebas de ello. Uy, que no, es trans. Es decir, es Carmen de Mairena hecha Pokémon. Sí, un poco. No, un poco, no, Un poco Divine esclavadita. también. Eso, esclavadita, no, Divine sería más Snorlax, como yo. Yo no te he contado que una vez me marqué un Snorlax en Chueca. No. Te quedas dormido No, llevo un poco, digamos que perjudicada Vale. por la vida, por decirlo de una manera bonita. Y alguien tuvo que traer una Me Pokéflauta. tumbé en mitad de la calle Pelayo, con coches intentando pasar, Wow. y yo diciendo que hasta que no tocaran la Pokéflauta no me levantaba de ahí. Y tuvo que poner una persona a Pokéflauta en el móvil porque no me levantaban. Bueno, Y me hizo mucha gracia. Fue mi momento, soy un Pokémon. Pero no, tiene que haber más Pokémon, un Pokémon trans. Kangaskhan Kangaskhan es. es intersexual. A mí me parece un poco el Pokémon. ¿Cómo se llama esta gente? Pokémon vientre de alquiler. Ay, qué horror. Es que siempre tiene un bebé. Sería el Pokémon favorito de los... ¡Pi! Ay, sí, lo ponemos que hace mucha gracia. No, tiene que haber más Pokémon trans. Sigue contando y voy a pensar. Sí, otra de las curiosidades que hay en Pokémon es que Pikachu no iba a ser el Pokémon mascota de Ash originalmente, pero se hizo como una especie de estudio, mesa en la que se consultó a niños y niñas, me imagino que en Japón, y ahí fue donde Pikachu destacó por encima de otras opciones. De hecho, yo también lo he mirado y creo que fueron más niñas. ¿Sí? Como que lo hicieron para atraer a más público femenino. No sé por qué, pero creo recordar que Clefairy iba a ser el Pokémon mascota de Ash. Ya es que no le pega nada. Ya. También te digo que yo a Pikachu le tengo un poco de manía. Porque es un Pokémon demasiado rebelde, que se enfrenta a Pokémon de tipo tierra y roca y como un Impact Trueno los fulmina, cosa que no puedes hacer en el juego, por el tipo que no le afecta. Yo le cogí cariño con Detective Pikachu. Vale, bueno, lo entiendo, pero hasta ese momento pasaron Pero muchas vamos, para temporadas de el Pokémon Pokémon. rebelde Charizard. Sí. Pero y eh, luego lo bonito. A ver, esto es spoiler. Si no habéis visto la película de Pokémon, la última, dejad de escuchar
durante el próximo minuto. Pero el momento en el que matan a Ash, ¿Matan a Ash? matan a Ash, ¿no lo has visto? No. Sí, matan a Ash y se ponen a llorar todos Matan los a Ash. po- se ponen a llorar todos los Pokémon y con sus lágrimas hacen así una Ay, estela me quiere y sonar. les reviven. ¿La has visto? Si te Sí, pregunté el sí, otro sí, día sí, si la sí. habías visto. Sí, pero es que las películas de Pokémon. hay Mew algo- es trans. Yo sigo pensando. Mew es A ver, trans. Mew puede transformar. Es el único Pokémon, además de Ditto, que se puede Mew transformar. es no binario. Es el único Pokémon, además de Ditto, que puede usar la habilidad transformar. Si eso no te hace trans, poder transformarte. Claro. Transicionar. Vale. Y. Yo creo. Ah, nos falta hablar un poco de Pokémon Españita. Pokémon Púrpura, Pokémon Escarlata. Ah, bueno, es que eso fue Que es la too much. última, la última entrega. Esta entrega sí que la disfruté, la verdad, al máximo. La penúltima. Que tenemos Mm, leyendas. ya, lo que pasa es que Leyendas no es dentro Ya, de la saga del, principal. También te digo que me empiezan a aburrir los Pokémon principales. Es decir, ya. el sistema de por turnos me gusta en otros juegos, pero tiene que evolucionar, tienes que meter cositas, porque si no, estamos hablando de que hace fácilmente 20 25 años que no cambias el sistema de combate, que es muy simple. Yo reconozco que el tema de por turnos siempre me ha gustado porque me da como tiempo y espacio para pensar, que es algo que valoro muchísimo y creo que mucha otra gente neurodivergente también. Pero yo hay una frase que te dije con el nuevo de Leyendas ZA, que es como, es que es otro rollo. Sí que es verdad que tiene cosas como el que sea todo dentro de una ciudad que se puede resultar pesado y demás, Mm, pero es que el sistema de batalla y entenderlo, a mí me recordaba mucho al Xenoblade Chronicles y ujú, otros del estilo, o algunos Final Fantasy de estos que me has dejado tú, que también tienen como sí, ese, sabes, que no es por más turnos, como pero el que hay 12 como una 13. temporalidad Mm, en los ataques que se ve claramente que mm. tienen como una cuenta atrás y me parece como muy, muy guay. Y yo además, en cuanto me lo pillé, que me lo pillé el día que salió, te dije, Pepo, cógetelo. En plan, me flipa. Y además todo esto de la historia y demás, me ha molado, me ha molado. Es verdad que a mí el Pokémon Leyenda Z hay una parte en la que me siento muy enclaustrado en la ciudad. No entiendo por qué no puedo salir de la ciudad. No tiene ningún sentido. Claro, pero porque hay muchas cosas dentro de la ciudad, también es mega horrible el cómo han construido los edificios, Bueno, pero me las gusta. texturas y todo. Sí, pero más allá de eso, la verticalidad me gusta. Poder, ¿sabes? Como esa exploración de subes, puzzle, vas por Claro, los tejados me gusta, pero ¿por qué no puedo tiene, salir de la ciudad? pero es que tiene tanta altura y tanto que yo creo que se les hubiera hecho muy grande Ya, si hubieran pero abierto. un par de parques, zonas verdes, bosques Ya, externos. sí que es cierto que a lo mejor hubiera Un, molado un viaje a una estación de el... esquí, no sé, como algo. Aunque no tengas Bueno, a total lo mejor te lo libertad, meten en una DLC, no me extrañaría nada. no sé. Creo que está demasiado centrado en la ciudad. Sí. Pero bueno, más allá de eso. Y ¿Has eso, intentado salir de la ciudad sí, creo que sí. en la estación? No sé. Mola mucho, Y creo. porque te preguntan 40 veces si quieres coger el tren y cuando 40 veces les dices que sí quieres cogerlo, de repente te despiertas en el banco que hay al lado del centro Pokémon y te han marcado Los Serrano de todo ha sido un sueño o me he dormido, he perdido el tren. Molaría que fuese como. Te has quedado dormido y has dado la vuelta en la circular. Es muy fuerte. No sé, creo que esa parte flojea un poquillo. Molaría que fuese como tipo, hay un Pokémon o Pokémon salvajes que te impiden salir, o no sé, creo que estaría guay. Y cambiando un poco así, saliéndonos de las, porque yo creo que ya hemos hecho ese repaso por las generaciones, Ujú. de las líneas evolutivas, ¿cuál te gustaría cambiar? Es decir, que dijeses, no me mola nada esta mega evolución o esta evolución, haría otra cosa, o cortaría la línea evolutiva aquí.
Ay, no lo sé. Porque yo tengo claro que, por ejemplo, estas que tienden mucho a la mecanización, a lo un poco robótico, no sé, como la Pero de porque, Vidril, a Mega Vidril, no me mola nada. ya, Creo porque tú que eres un poco anti-mechas en esto. en los Digimon me gusta, pero en Pokémon me parece como la generación de la hormiga esta que era como un robot de Pokémon, de Genesect creo que Ay, se qué llama. horror. Esa generación hay un montón de Pokémon mecánicos, robóticos, tecnológicos que no me pega nada. Es como que para mí Pokémon es algo orgánico y toda la parte tecnológica no me. A mí me pasa creo que lo contrario, en plan dándole la vuelta un poco a tu pregunta, Ujú. como que hay mega evoluciones que digo, what the fuck, en plan, que no, que son iguales o que tienen muy poco cambio, Ya, ¿sabes? Como que, yo qué sé, Pidgeot ya, le creció el pelo, es como, ¿qué mierda es esta? el moño. Es decir, como que la de Starmie, he de decir No que la, me parece la mayor fantasía que han podido llegar a hacer. no la ha conseguido todavía. No, es muy Una de travesti. las de Charizard también es como muy continuista. Claro, pero me mola que haya dos. Sí, pero la que es idéntico, Pero ¿por qué hay dos de Charizard y del resto solo una? discriminación. Bueno, no sé. Seguro que hay un motivo, pero si alguien lo conoce, lo puede dejar en los comentarios. He descubierto que se puede comentar en los podcasts. Sí. En plan, en Spotify eso se puede En comentar. Spotify y en Evox, que yo sepa. Y en Apple no. Creo que no. Qué fuerte. Y... Yo también tengo preguntas, ¿eh? A vale. ver qué te piensas tú. Venga, yo hay una pregunta que me parece la pregunta esencial y es, ¿qué Pokémon elegirías en la vida real sabiendo que lo tienes que criar y todo literal? Es decir, no te me vayas a un Charizard porque no Ujú. cabe en tu casa. Vale. Entonces, ¿qué Pokémon Lo escogerías? tengo claro. Yo también. A ver, yo también porque llevo todo el día pensándolo. De hecho, Yo tengo no varios. conocía esta pregunta. Yo creo que un Bullpix. Un Ninetales. Acostarte en el En sofá tu con casa no entra un un Ninetales. Bullpix, sí. Ya, pero tienes que pensar en que va a evolucionar. No, sin piedra fuego, no. En No. mi casa no entra piedra fuego, no evoluciona. Como Perdona. yo vea a alguien acercarse a mi Perdona. Bullpix con una piedra de fuego, Entonces patada no voladora. te lo puedes llevar a Canarias. ¿Por qué? Te lo llevas a Lanzarote y ahí hay piedra fuego. Te lo dejo para que lo cuides. No, no vale. Es demasiado parecido a Oh, un Bullpix Guanche. de Alola, de hielo, qué Eso bonito. sí. Ay, un Ponita de No Alola. cabe un Un ponita en Ponita tu de casa. Alola, chiquitito. Bueno, Ponita, los Pokémon hay más de diferentes tamaños ahora. ponita molaría un Un Ponita de montón. Alola, tipo hada. ¡Ah! Creo que es de los más bonitos Sí. de estos. Pero ¿Y tú? yo obviamente sería un Gengar Gasly, porque cabe en cualquier lado, porque es Pokémon tipo fantasma. No hay que alimentarle porque no hay que alimentar a los fantasmas. Pero la de sustos que te va a dar en mitad de la A mí noche con no, esa a mí no, sonrisa. yo le adoro, yo le quiero, yo le amo. A mí me quiere, que asuste a los vecinos cuando gritan con cosas de fútbol y cosas de esas. Creo que sería el mejor. Gasly, Hunter y Gengar, el mejor. A mí de los tres, mi favorito es Haunter, yo creo. Ya, pero es que mola porque va adquiriendo extremidades. Sí. En plan, no tengo extremidades, adquiero dos y luego las otras dos. Y si no, yo creo que sería un Eevee. Es que un Eevee Mm, es muy rollo guanchito. un Eevee para mí es un poco más Es más perro, pequeñito. perro de señora del barrio Chamberí. Pues yo soy de Tetuán, que está muy cerca. Pero Eh, sí. Y luego sí que es cierto que a nivel adorabilidad, un Togepi ay, sí. es que es muy cute. Pero un Togepi tiene pinta de oler mal. Porque Porque lleva la mitad de la cáscara del huevo que se rompió ahí pegado. no, pero es parte de su cuerpo. Un Togepi es raro. Es como llevar una yema. Es como llevar una yema pegada a una cáscara. No sé, me parece bonito pero raro. Como que No, va a oler mal, sí. no, Un si lo Gastly también lavas. tiene pinta de oler mal. ¿Un Gasly? Claro, gas. No, es fantasma. Eso sería un Grimer. Ya. No, no, no. Pero sí, así como pensando, claro, en Pokémon pequeños que entran en nuestras casas.
hasta que seamos multimillonarios y nos podamos comprar un chalet y tener ponitas de Alola en, en el establo. Pero es que Ponita de Alola es muy chachi. Y hay un Gengar que he visto, que no lo tengo, y si alguien lo tiene, por favor, que me lo dé. No sé cómo, pero que me lo dé. Que es como Patchwork. Ah, pero yo creo que es de Pokémon Go, ¿no? Yo creo que es de Pokémon Go. Lo Y el necesito. Gengar Shiny que es blanco. Ya, pero es que es muy soso, no me gusta en Es un blanco. poco un fantasma clásico, ¿no? Como un No me fantasma de gusta. cazafantasmas, un Y fantasma blanco. la mega evolución de Gengar es horrenda. Sí, un poco sí. Es decir, No tiene ningún sentido y de repente se arrastra. Es como, va ganando extremidades y de repente se arrastra. es que parece una boca de metro. Es que lo ves y es una boca de metro. De hecho, molaría un montón que en Japón hicieran una boca de metro que fuera un Gengar. Tengo un montón más de preguntas, ¿eh? Venga, lanza. Venga. Esta ya la hemos hablado antes de qué Pokémon crees que son queer, así que me la salto. Eh, hay uno muy guay que es ¿qué inicial crees que está más sobrevalorado y cuál crees que está muy infravalorado? Hmm, Pues más sobrevalorado, te diría que quizás Charmander. Y infravalorado, pues yo creo que Cyndaquil. La gente no le suele gustar mucho Cyndaquil. Yo elegí a Me Cyndaquil. parece de esa generación el más mono. Era una nutria de fuego, era lo más. Una cosa de fuego. Era Pero una nutria, con esos claramente. ojitos cerraditos, qué mono es. Yo creo que coincidiría contigo en Charmander. Creo que es, aunque yo lo elija, pero Hmm. creo que está muy sobrevalorado. Y para mí, infravalorado está Chikorita. Hmm. Porque en momento Chikorita poder usar ataques Hada y demás, Y es telita. muy mono. Sí. Es muy Y mono, Meganium Chikorita. mola mucho porque me recuerda a Piecito. Sí. Pero es un poco adolescente, es decir, como en la pubertad. Tiene Sí. como las proporciones un poco raras. Venga, más Vale. preguntitas. Pokémon Red Flag. ¿Qué Pokémon no le presentarías a tu familia? Pokémon Red Flag. El Mr. Mime, definitivamente. Me parece como una cosa muy creepy. El Magmar también me da muy mal rollo. Sí. No sé qué más. ¿Tú? Yo me iría a Machoque totalmente. Es que me da una pereza. Pero a la vez, Es que cualquier Pokémon de lucha prácticamente, menos el pájaro, el Jaulucha ese, a ver, yo Machoque como almohada lo metería en la es cama. súper duro. Bueno, Es no. mejor tumbarte encima de un Snorlax. Claramente. Matchup, igual un poco raro. Que no, que no. Es que de lucha en general me dan mucha pereza y creo que los únicos sería ese. Y Lucario no sé si se considera lucha. Sí, es lucha. Pues Lucario es como de mis besties. También creo que Es que está. es muy Es cute. demasiado querido, Lucario. Creo que tiene Pero me también. gusta más el chiquitito. Ya. Y el Shiny es muy bonito. Venga, más preguntas. ¿Qué objeto del mundo Pokémon Ujú. querrías en tu vida real? Pues creo que lo tengo bastante claro. La campana alivio. No sé si te acuerdas de este objeto. Que cura. Estarías todo el rato. La llevaría colgada al cuello. Que te cura un poco de vida y también a la vez yo creo como que te da más felicidad. Yo creo que todos necesitamos una campana de alivio colgada del cuello para sobrevivir. Pues yo creo que elegiría teletransporte. Pero no es un objeto. Sí, son objetos. Tú te subes y es un teletransporte. Porque no es un Mm, objeto. ¿El que es un objeto? El teletransporte, tú te Sería. subes. No estoy hablando de teletransporte el ataque, que también. Estoy hablando de cuando tú vas a un edificio Yo vengo. y te encuentras en el suelo un algo y te subes y te teletransporta. Ah, bueno. Pues un teletransporte. Ah, bueno. Y si no la bicicleta infinita esa. Mm, Pero eléctrica, por favor, que me lleve. no, una MT. Una técnica de Pokémon que pudieses enseñarle a persona. ¿Y para qué se las voy a ¿Qué querer ataque, enseñar qué a ataque? alguien? Si pudieses aprender solo un ataque de Pokémon en tu vida, ¿cuál elegirías?
Teletransporte. Yo también. Sí. Es que voy, es decir, hola, movilidad reducida, cualquier cosa que me pueda hacer. Y llevarme a otro sitio es que me teletransporto a Japón ahora mismo. Y venga, tengo una pregunta más, Vale. ¿vale? Y es, si tuvieras que montar tu propio gimnasio, Ujú. ¿de qué tipo sería y cómo sería tu prueba? Vale. Pues yo creo que sería de tipo hada. ¿Seguro? Y dirías, hola, estoy encantada, Tada. Estoy agotada agotada con la y U, emocionada con la U. me situada. Besito hada. Que nos escucha. Oye, se lo mandamos. ¿Y cuál sería mi prueba? Pues yo creo que haría alguna prueba tipo puzzle. Tipo De Zelda, horrible templo, que me muero. tipo puzzle, pero no de mover rocas y cosas de estas, sino tipo puzzle, ajedrez, de lógica, de algo así. Pues ya la tengo que pensar porque la he escrito yo y no se me ocurre. Obvio sería Siniestro Fantasma o algo así. Fantasmas everywhere. Y, y yo creo que la prueba sería algo relacionado. Quizás más que Siniestro Fantasma iría a Psíquico Fantasma, Ujú, que es como una mezcla un poco rara, ujú, porque, claro, uno sí, puede a otro. Pero sería como una prueba en la que tengas que hacer como una autorreflexión y eso te ayude como para avanzar. vale. Como psicoterapia. Sí, Es decir, un diván. sí, Te pega, como estás sí. esperando enfrente de un diván. Sí, rollo, te imaginas al dios Baco tumbado en un diván, rodeado de fantasmas y de abras. Es que, por favor, es que estar con Gengars y Alakazams, incluso te diría algún himno de primera generación, Mm, pero es que me parece como algo maravilloso. Y que la prueba sea eso, como luchar contra tu mente, que no sea algo tanto físico, ujú. sino que sea una prueba más mental de fuerza mental, de aguante mental. Que estaba pensando yo mientras decías esto que no hay ningún Pokémon tipo fantasma hada. Que sería una fantasmada. Mira, no puc, no puc, Pero no puc molaría mucho. contigo. Como super cute, pero así como fantasma. En Seguro plan, cute, que cute, podemos hacer alguna mezcla cute de... siniestro. Yo creo que podríamos hacerlo para cuando colguemos el episodio. ¿Sabes que hay una página en la que fusionas dos Pokémon? Podríamos coger uno hada y uno fantasma y a ver qué Oye, sale. pues podría ser guay, pero sí que hay. Fantasma hada. Sí, es que yo estaba justo pensando en dos de ellos, hay más. ¿Cuáles? Pero está Mimikyu, que es el Pikachu muerto. Vale. Yo lo expulsaría del tipo hada, pero vale. Bueno, pero pone que es tipo hada. Vale. El Misdreavus este, Ah, vale, sí, ese es muy mono. ese es Lo dejamos en... fantasmada. Sí, Y la como una evolución de bruja. los goblins estos horribles, Ah, sí, 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 ese me gusta mucho. Ese es de escudo, yo creo. No. no me acuerdo. Sí, 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 sí. Morgren o algo así, Sí, pero, puede pero es ser. siniestro hada, no fantasma hada. Es verdad, es siniestro. Ah. No, Sí, yo sí, creo que sí. será Misdreavus el único. Y su evolución. Que también tiene mega evolución, yo creo, en este Sí, último Pokémon. Hmm. sí, Bueno, sí. pues Misdreavus nos representa. Pues le ponemos en el capítulo. Y tu recomendación ya has hecho al principio del Correcto. podcast. Yo voy a recomendar que he probado este fin de semana un restaurante muy rico aquí en Madrid. Lo siento por la gente que no vive en la capital del reino, el reino de las hadas. Bueno, pero decirnos dónde sois y así recomendamos sitios de otros O lugares. nos invitáis y vamos a probar. Ay, ¿te imaginas? Grabamos en Barcelona Hacemos un capítulo. un tour A mí me gastronómico. encantaría. Y un sitio que se llama Mítico, Mítico. que es un Con K, peruano mítico con lo K. he visto. Lo Un, tengo guardado para ir. un peruano fusión Nikkei que a pesar de que sea un restaurante fusión, viene bien de cantidad. Encima lo pillé de ofertita por Por el, el sitio que no vamos a decir porque si no nos pagan. por el sitio, El al sitio que no es una 50% cuchara. y estaba delicioso. Por The Spoon. The Knife. Y estaba deli. Comí unos nigiris espectaculares de vieira, de salmón flameado.
que se me derretía en la boca. Y luego también de picaña. de Pikachu. Y de Pikachu. Nigiri de Pikachu. Estoy pensando, perdón que te interrumpa. Claro, en Pokémon no hay animales. No, de hecho es bastante... Comen Pokémon. Comen Pokémon, sí. De hecho hay un Pokémon que es un sushi. Un chuchi. Pero es que esto es muy fuerte. Bueno. Claro, te haces un Magikarp a la parrilla. Y aquí en este mundo no hay Pokémon. Comemos animales. Ya, pero no los usas de acompañante de peleas. Sí, claro. De Las vida. peleas de gallo, las peleas de perros. Ya, pero eso está. No, no es lo mismo vivir con un Pikachu Hola, y comerte un Pikachu. tauromaquia. Ya, pero no nos gusta ninguna de esas cosas. Que no nos guste no significa que no existan. No, pero claro, no vives con un Taurus. No, porque no te cabe en la casa. Claro, pero lo que digo yo es que es ¿qué Pokémon? Venga, para que nos conteste la gente. ¿Qué Pokémon creen que es el que se comerían? Porque claro, si tú tienes entre tus amistades, rollo eres Ash Ketchum y tienes mega amigo al Pikachu, al Squirtle, al Charizard y tal, no vas a comer esos, Yo me porque comes delante. uno de las olivitas me comería. Pokémon oliva. Pokémon planta. Un Pokémon planta tú le cortas las hojitas y no Lo he se visto, muere. lo he visto. Y no se He visto muere. un vídeo de un chikorita. Es muy creepy. He visto un chikorita que le hacen a la parrilla. Rollo, Bueno, pero cortando. Y algo que me parece muy interesante. No sé si podemos desvelar de qué va el siguiente capítulo. que lo descubran. Vale, pues es que el próximo capítulo quiero empezarlo con una frase sobre la discriminación que sufren los Pokémon a la hora de comer. Que no se nos olvide para cuando vayamos a grabarlo. Que comen pienso. Vale, te lo recuerdo la semana que viene. Bueno, yo creo que con esto, además, nos hemos pasado de la horita ya. Podemos ir cerrando por hoy. Ya, que yo no sé si de tiempos vamos bien con estas cosas. Bueno, Pepo dice que sí. Yo me fío de Pepo. Confío. y hasta aquí el capítulo de hoy de Free Queer. Pasadlo bien. Chao, chao. Besitos.